Hola, gente eléctrica de Colombia y el mundo. Yo soy Nato Cardona y hoy quiero presentarles a Jake Rivera, un joven de 19 años que se ha ido abriendo camino en el mundo de la música electrónica desde hace 5 años. Bienvenidos a Sistema Eco. Sistema Eco. En este ecosistema electrónico nos encanta vivir buenos momentos, por eso hoy nos encontramos en Cortesana, un restaurante ubicado en el barrio Milán, en la ciudad de Manizales. Este American Lounge funciona desde hace 10 meses en la ciudad de las puertas abiertas. Tiene un variado menú estilo americano, en el cual la especialidad y éxito de la casa son las hamburguesas, mi comida favorita. Así que mientras espero mi orden, los invito a que veamos cómo a partir de la experimentación Jake ha logrado consolidar su estilo entre el future y el tropical house. ¿Cómo nace pues todo esto? Es curioso porque no tengo estudios en la materia. Es muy raro, la gente me dice pues, ¿cómo? Pero de todas maneras lo he hecho a medida de la experimentación, prueba y error. Me parece que es una de las mejores maneras de aprender. Y la he hecho así, he estado equivocándome muchísimo, continuando con trabajos, mirando qué suena, qué no suena, escuchando a los grandes. Todo ese tipo de cosas me ha ayudado mucho pues, en creación de todos estos sonidos. Sé que suena curioso, pero siempre me ha gustado crear desde chiquito. Me ha gustado incluso géneros que no son muy comerciales, como dubstep, electro house, cosas así. Y pues he buscado disqueras desde pequeño. Hasta ahorita mi debut, por así decirlo, fue con Cybernoise, una disquera rusa. Y pues sí, el proceso creativo nunca ha parado pues, desde hace 5 años, desde que estaba chiquitico pues. A Cybernoise llego por pura casualidad. De hecho, ellos estaban en búsqueda pues, de sonidos nuevos y por eso es tan importante plataformas como SoundCloud y todas estas cosas, porque te deja mostrar pues, qué son tus talentos. Entonces ellos me escribieron, me dijeron que les gustaba mi música y pues firmamos contrato creo que en esa semana. Fue algo muy rápido, por así decirlo. Need to You es un trabajo que se hace justo pensando en lo que es el UK Garage inglés. Se hace pensando también en esos wobbles, en esos bass pues, fuertes. Y pues nada, terminé pues con la idea y la disquera Cybernoise Records la fichó y pues tenemos ahora EP en Beatport y en todas las tiendas musicales. Significó para mí primero abrirme un nuevo mercado porque tenemos Spotify, Deezer en este momento, Beatport, que es importantísimo pues, para todos los músicos electrónicos, y significó también un nuevo pues, hito en mi carrera porque pues, el debut siempre es especial. Como artista me defino como un sonido clásico, dinámico, energético. Mis influencias, Daft Punk, sellos como Dirty Bear Records en Inglaterra, Confession de Francia, de Chami, casi todo lo que es el G-House, esa vibra me encanta, el UK Garage me fascina, Disclosure, bueno, de todo hay. Yo pienso que me encantaría pues hacer un back-to-back con Chami, con el DJ francés. Ese género que él toca es increíble.
Aunque suene raro, sale de Linkin Park, sale de una banda de rock por el hecho de que tenían un DJ dentro de su banda y siempre me gustó pues esa figura del DJ. Y terminé pues incluso por inercia siendo productor, probando sonidos, creando canciones, todo ese tipo de cosas. Pues sí, principalmente he tocado pues aquí en Manizales. De todas maneras, el ser apenas uno mayor de hace 2 años es complicado pues para el trabajo, para todas esas cosas. Sin embargo, en 2016 me di mi semanita y me di mi tour por Houston, por Florida, pues, y fue una experiencia bastante divertida. Ver cómo se mueven pues los clubes en Estados Unidos es bastante chévere y diferente, muy diferente pues de lo que hay acá. ¿Qué diferencia hay entre el público estadounidense y el público manizaleño? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la escena Deep House en Manizales apenas está creando. O sea, es poquito pues lo que se da. Incluso el techno tiene un poquito más de fuerza en Manizales. Allá, en cambio, la escena Deep House es muchísimo mayor. Van artistas pues de todo tipo, uno se queda pues anonadado con todos los conciertos que hay de diferentes artistas en diferentes también clubes. Aquí en Manizales, aunque se está intentando también hacerle mucho énfasis pues a lo que es el Deep House, y los artistas electrónicos ahorita están en un muy buen puesto, por así decirlo, porque a la gente le está gustando ir a rumbear con música electrónica. Eso pues no se había visto hace algunos años, entonces parece importante. Esperamos que sigan pendientes porque seguro nos traerá grandes cosas como DJ productor. Yo sigo aquí en Cortesana, un magnífico lugar para disfrutar de la compañía y una buena conversación. Para la próxima tengo que decidir si las alitas barbecue o alguno de sus platos a la parrilla. Por ahora me quedo aquí en el jardín para disfrutar de la excepcional vista de este lugar y saborear un delicioso cóctel, pues me han dicho que además de ser hechos con los mejores licores tienen un precio justo. Yo me despido y los invito a que se queden para saber qué piensa Jake Rivera de la escena local. Hasta nuestro próximo capítulo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, venir a Cortesana y visitar Pink Rose, que es quien me viste el día de hoy. ¡Chao! La escena electrónica de Manizales está creciendo, tiene un crecimiento exponencial, se podría decir, porque muchos artistas están saliendo, muchos artistas nuevos y artistas que sobre todo tienen producciones de buena calidad, de buena categoría, y por ejemplo varios artistas tienen disqueras ahora, eso no se había visto antes.